poder ver qué nos quiere decir el Señor en esta hermosa tarde. Amén. Quiero invitarlo a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. Hoy en esta tarde hablaremos de dos cosas que son fundamentales y que muchas veces la gente desconoce y no tiene conocimiento de aquellas cosas que generan normalmente duda, generan miedo, generan interrogantes como es la muerte. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor, incluso nosotros podríamos pensar, y si hablamos de la muerte, nos da miedo y nos asusta? Como también de aquellas cosas a veces que pensamos que Dios está tan lejos de nosotros, como miramos a un Dios tan apartado de la humanidad como muchas personas lo tienen. Hoy vamos a ver a través de este pasaje cómo es Dios, dos características que Dios tiene y que son poderosas en las manos de Él y que también usted y yo podemos tenerlas. Amén. Quiero invitarlo a abrir, si ya buscó ya, Lucas 7, capítulo 7, versículo del 11 al 17, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Tome su asiento. Este milagro que nos relata Lucas es uno de los únicos milagros que no aparece en ningún otro de los evangelios. Solamente Lucas da testimonio de este milagro que se realizó. Y este milagro se realizó antes o después que aconteciera el milagro de la curación del siervo del centurión. Si ustedes se recuerdan o ven en su hogar en los versículos anteriores, cuando el centurión le pidió al Señor que sanara a su siervo que estaba enfermo, y más encima aún se manifiesta la fe de este centurión, que no era necesario que Jesucristo fuera a su hogar, que tan solo dijera la palabra y su siervo iba a ser sanado. El milagro que veíamos anteriormente, el milagro del centurión, es un milagro a distancia, pero en esta oportunidad, en este milagro es un milagro de proximidad, de que Cristo va a actuar inmediatamente. Amén. No a la distancia, sino que tocando aquel féretro. Naín era una pequeña aldea situada como 10 kilómetros al sudeste de Nazaret y a 7 u 8 horas de Capernaum, donde se había hecho esta sanación del centurión. En el camino del lago de Genesaret y pasando a pie del monte Tabor por la llanura de Drón, conducía a Samaria. Estaba también cerca de la ciudad de Sunam, donde Elías había resucitado al hijo de la sunamita. A la entrada de la ciudad se encuentran dos comitivas. Si nosotros vemos el relato, la que va encabezada por el autor de la vida, que es la que lleva las buenas nuevas, la enseñanza del reino de los cielos, y la otra comitiva que procedía de muerte. Era un contraste que se encuentran en ese momento cuando Jesucristo va llegando a aquella ciudad. Muchos lo acompañaban, dice que iba una multitud, algunos discípulos, y mucha gente seguía a Jesucristo y no iban tristes, sino que iban alegres, iban con el dador de la vida, iban con el que había sanado y el que había hecho milagros, iban pasando por aquella ciudad. Y se encuentran con el contraste de que está saliendo otra fila más. Pero esa fila no iba contenta, no iba alegre, sino que iba triste, iban llorando, iban lamentablemente a sepultar. La
costumbre de las ciudades en ese tiempo, no nos olvidemos que ellos aún están en la ley mosaica, entonces los que iban a enterrar no los enterraban dentro de la ciudad, sino que iban fuera de la ciudad a enterrar a los muertos. Por eso se encuentran en esa aldea, al entrar a la ciudad, o al entrar a Naín, es donde se encuentran juntos. Dos comitivas, una que iba feliz y la otra que iba triste. Ese era el contraste que se estaba dando en ese tiempo. Dice el versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. El difunto era hijo único de su madre, la cual era viuda. El marido y el hijo habían muerto prematuramente, y la muerte prematura era considerada como un castigo por su pecado. Es decir, no era muy bien mirado lo que estaba pasando con esta viuda. ¿Ya? No podemos pensar de que era una viuda de avanzada edad. No, era una viuda, según los estudiosos, era una viuda más o menos joven, en la cual no había esperanza más para ella. Su esposo se había muerto y su hijo estaba muerto. Y para la sociedad de ese tiempo era que se le condenaba a ella como que si ella hubiese pecado, y era un castigo de Dios. Es decir, ellos lo miraban como un castigo de Dios lo que ella había vivido por haber pecado. Amén. Es como cuando nosotros a veces le echamos la culpa o le decimos a un hermano que está pasando alguna dificultad, algo habrá hecho. Algo habrá, en algo malo andará. En malos pasos. Porque a veces, lamentablemente, como sociedad, culpamos alguna situación que se está viviendo como si fuese pecado. Amén. Y no era exento de esa sociedad. La viuda y sin el hijo para la Biblia era como el colmo de las desgracias. Es decir, era ya lo último que podía vivir esta mujer. El hijo facilitaba normalmente para la tradición y lo que debiera ser, y lo que nosotros debiéramos saber y tener claro, los hijos eran los que les facilitaban la vida a la madre. Amén. No es ir a dejarla a un orfanato o a ¿cómo se llama? Estas casas de asilos de ancianos. No es para eso. No es que el hijo debe preocuparse de los cuidados de su madre y de su padre. Amén. No escuché a los hijos. Algunos lo único que quieren es ir a dejar al papá o a la mamá lo más pronto posible al asilo. Ahí escuché varios amenes. En la cultura no era de esa forma. El hijo debía hacerse cargo de su madre, y más si era viuda. La situación de la viuda era seria. En él tenía protección legal, sustento y consuelo. La magnitud de la desgracia haya misericordia en la gran multitud de la ciudad que la acompañaba. Era mucha la gente que había salido con ella. Podían consolarla, pero no podían socorrerla. La tradición local nos indica que se enterraba al muerto el mismo día en que había fallecido. No es como hoy en día que uno lo ve las 2 o 3 días. No, en la tradición judía o en la tradición del tiempo era que se velaba si él fallecía, el mismo día debía ser enterrado en la tarde. Y la procesión fúnebre precedía por una banda de playideros profesionales. Es decir, se contrataba gente para que acompañara aquellos cuerpos, aquel féretro. Iban con flauta, iban con símbolos, lanzando sus gritos y lamentos. Se contrataban a las que nosotros normalmente llamamos la llorona. Y cuanto más se acercaban a ver al difunto, más lloraban. Más gemían y gritaban. ¡Oh! Y al muerto ni lo conocían. Pero ellas lloraban de una forma que como si lo hubieran conocido toda la vida. Pero existía eso, en ese tiempo se contrataba. Sé que acá en el sur hubo también un tiempo en que se hacía esa práctica de contratar lloronas para que lloraran al difunto. Y en ese dolor, en esa amargura, el grupo de dolentes volvería a su hogar y ella quedaría abandonada sin dinero ni amigos, porque todo se fue para pagar a aquellos que le seguían.
Y el versículo 13 dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Hay dos palabras aquí que son magistrales que nosotros debemos comprender, que es la palabra compadecerse y no llorar. Y las vamos a analizar. El Señor la vio y se compadeció de ella. ¿Qué vio? A una mujer que iba a enterrar a su único hijo. Vio a una mujer con ropas de luto que denotaba el duelo de su corazón. El rostro de esta mujer mostraba la aflicción, la congoja y el desconsuelo de la madre que había perdido a su único hijo. Con la muerte de su hijo ella quedaba sola. Esto significaba también que estaba sin la protección social y económica que el hombre daba a la mujer en la sociedad de esos tiempos. Cuando una mujer quedaba viuda eran los hijos quienes pasaban a ser su protección. Amén. Notemos que no hay mención de que ella pidiera milagro alguno. Nunca la mujer se le acerca para pedirle un milagro o algo que sucediera. Parecía que el dolor era tan profundo que sus labios no emitían ni siquiera una palabra. Jesús hizo milagros en respuesta al pedido de las propias personas. Normalmente, cuando Jesucristo había sanado, lo había hecho porque las personas se lo habían pedido. El ciego Bartimeo, que clamaba, insistía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Uno le decía, cállate, pero él seguía insistiendo hasta que Jesucristo lo escuchó y lo mandó a buscar. El otro era el siervo del centurión. Fue el centurión que mandó, dice la Escritura, ancianos, o él fue donde Jesucristo para que sanara al siervo. Como también el paralítico. No nos olvidemos, ¿se acuerdan de esa historia de cuando descienden la casa donde estaba Jesucristo enseñando? Estaba alborotada, estaba hasta lleno que no caía un alfiler, dice la Escritura. Y unos amigos, dice, 4 de amigos de este paralítico hicieron algo en el techo y lo descendieron hasta donde estaba Jesucristo. Y por la fe de estos amigos, Jesucristo lo sanó. Amén. Pero esta mujer no había pedido nada, ella estaba resignada, ella estaba amargada, ella estaba tomando lo que estaba viviendo. No había nada más que hacer. Amén. Y dice la Escritura que el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Cuánto consuelo hay en estas palabras, no llores? En griego la palabra esclaio, que significa gemir, llorar a gritos. Y él le dice, no sigas llorando. Mire lo importante. Cuando él se acerca donde ella, le está diciendo, no sigas gimiendo, no sigas llorando. Ella estaba llorando a gritos. La traducción literal en griego es eso. Es llorar a gritos. No sé si alguno de ustedes ha llorado alguna vez de esa forma. Llorando a gritos. Cuando ya no hay ninguna esperanza, cuando ya no hay nada, y uno llora y es como que se desahoga con el Señor. De esa era la forma que esta mujer estaba llorando. Llorando a gritos. La pérdida la había sobrepasado. Amén. Y Jesucristo va en esa situación y le dice, no sigas llorando. Mire la tierna, es decir, no le dice nada más. Pero el compadecerse, el mirarla, el observarla, el que no pasó desapercibida a ella. No nos olvidemos que él iba en una caravana donde iban contentos, iban alegres, él exponía. Las personas iban muy contentas, muy felices. Y sucede esta situación, este contraste. Y Jesucristo la mira, la observa y le dice, no llores. Aquí podemos rescatar algunas cosas que sucedieron. Observemos en primer lugar que el Señor Jesús la vio, no la ignoró. Amén. Qué fácil es para nosotros y para las personas ignorar lo que está pasando a nuestro alrededor. Sobre todo cuando es desagradable o nos cuesta emotivamente. Pero Jesús, mientras anduvo en este mundo, siempre fue sensible a la necesidad. Jesucristo no ignoró. Nosotros muchas veces ignoramos.
Y a veces sabemos de personas que están pasando necesidad y nosotros las ignoramos. Como que no nos importa, no nos interesa lo que ellos están viviendo. Mientras nosotros estemos bien, y es la sociedad que estamos viviendo. Y es lo que normalmente te enseña la sociedad. En las empresas, donde te enseñan a que tú tienes que tener éxito, que debes llegar hasta arriba, llegar al tope, sin ver lo que dejas por detrás y pasar a llevar al que sea para que tú llegues y logres tu meta. Jesucristo dice que nosotros debemos preocuparnos. No podemos pasar por encima. No podemos ignorar lo que el de al lado está viviendo, lo que mi vecino, mi familiar o incluso un compañero de trabajo está viviendo. No lo podemos ignorar. Debemos preocuparnos. ¿Amén? Si hay algo que debemos observar es esto. Jesucristo nunca, en el tiempo que estuvo, dejó de ver la necesidad de la gente. Siempre lo manifestó. Él vio al ciego de nacimiento que se había pasado toda su vida pidiendo limosna y que algunos quizás pensarían que era parte del paisaje, algo así como parte de la estructura arquitectónica del templo. Y más aún cuando sus discípulos en Juan 9 dicen, vinieron con la pregunta teológica, ¿quién pecó, este o sus padres? No sé si recuerdan aquella historia, para que naciera ciego. Y el Señor Jesús reparó en que era para que el poder de Dios se manifestara en él. No es que había pecado el padre, no es que había pecado el ciego, sino que solamente era para que el poder de Jesucristo se manifestara, el poder de Dios se manifestara en aquel ciego. No había ninguna otra razón, pero normalmente siempre el ser humano busca una razón para ver por qué está pasando esto o por qué está pasando esta otra situación. Nunca pensamos que en aquella circunstancia Dios es el que se quiere glorificar. ¿Amén? Pero también notamos en segundo lugar que Él se compadeció de ella. Sin duda había una distancia entre Él y el cortejo fúnebre, pero para quien las distancias no existen, sabe todo lo que está sucediendo y pasando. Ahora la palabra dice que se conmovió. El dolor de esta mujer lo tocó, lo hizo reaccionar. Jesús de Nazaret no era inmutable ante el dolor humano. Qué precioso es a nuestros corazones reconocer que el Señor Jesucristo, que hoy está en la gloria del Padre, tiene compasión de nosotros. El Señor Jesús una y otra vez lo vemos en los evangelios siendo movido a la compasión, a la misericordia. La palabra en griego es splanchi nixomai y tiene la idea de enternecimiento en las entrañas. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo no conoce a la mujer, pero la mira detenidamente, capta su dolor y soledad y se conmueve hasta las entrañas. El abatimiento de aquella mujer le llega hasta adentro y su reacción fue inmediata. No llores. Cuando dice que él se conmovió, y esto es maravilloso, hermano. Esto nosotros debemos tenerlo en nuestros corazones, en nuestra vida. Jesucristo se conmovió. Es decir, el dador de la vida, el creador de todas las cosas, se conmovió. Y no es un conmover externo. Dice cuando la traducción en griego es que se conmovió en sus entrañas, es desde adentro. Sintió el dolor, sintió la angustia, sintió y se puso en el lugar de lo que ella estaba viviendo y pasando. Por eso Jesucristo nos entiende, te entiende a ti cuando estás pasando dificultades, cuando estás pasando problemas, cuando algo no está bien, está mal y estás con muchas interrogantes. Jesucristo nos entiende porque Él tiene compasión del ser humano. Amén. Él tiene compasión de cada uno de nosotros. Y no esa compasión que nosotros a veces podemos decir o vivir externamente, sino que desde dentro, desde su interior. No es algo falso. No es algo momentáneo, no son como las emociones que muchas veces nos brillan a nosotros.
Y a veces podemos escuchar una historia y nos puede dar pena, tristeza, nos emociona. A veces a lo mejor incluso podemos llegar a llorar por esas cosas que están contándonos y es algo momentáneo. Pero Jesucristo va mucho más allá. No es algo momentáneo, es algo que siempre Él hace, se conmueve. Amén. A Jesús le conmovió el corazón. No hay una palabra más fuerte en el griego para la compasión que la que una y otra vez se aplica a Jesucristo. En Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En Mateo 15:32 dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que estaban conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Mire la preocupación de Jesucristo. Le está enseñando la palabra, lo está instruyendo. Llevan 3 días en ese lugar. Y cuando ya termina, Él dice, yo no quiero que se vayan con el estómago vacío. Tengo tanta preocupación por ellos, por lo que Él cuida, por lo que Él guarda, por lo que Él enseña. Algunos a lo mejor no recibieron, pero Él tenía compasión de ellos. En Mateo 20:34 dice, entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. 2 ciegos que lo habían seguido. 2 ciegos que fueron detrás de Jesucristo y le preguntaron, y Él les pregunta, ¿qué quieren? Devuélvenos la vista. Y dice Cristo que se compadeció y les devolvió la vista. Y ellos comenzaron a seguirlo. Marcos 1:41 nos habla de unos leprosos y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Hazme limpio. Sáname. Y de hecho nosotros cantamos esa alabanza del leproso. Y Jesucristo dijo, sí quiero, sé limpio. Jesucristo tenía compasión. Jesucristo tiene compasión. Para el mundo antiguo esto tiene que haber sido sumamente sorprendente. ¿Y sabe por qué? Porque la filosofía más notable de la antigüedad era el estoicismo. Y los estoicos creían que la característica principal de Dios era la apatía, la incapacidad para sentir. Veían a un Dios alejado del sufrimiento humano. Más aún pensaban que ese era un castigo impuesto por Dios. Al ver el sentimiento que tuvo Cristo sobre aquella mujer, marcó la diferencia. ¿Sabe lo que las personas pensaban? Ellos creían que los dioses, porque creían en muchos dioses algunos, pero que Dios estaba muy, muy alejado. Y cuando ven a Cristo, al Hijo de Dios, acercarse a la multitud, a botar las barreras, porque hay barreras llamémosle, del libro de la ley, en el cual él no podía tocar un cuerpo que estaba fallecido, que estaba, un féretro, quedaba inmundo. Pero a pesar, él no podía tocar a un leproso. Pero a pesar de todas aquellas cosas que le eran imposibles por la ley, porque le eran imposibles por la ley hacer, él las hacía por compasión, por misericordia de aquel que tenía necesidad. Y sabe que esto es tan grande, es tan hermoso, porque el pecado no tiene relación con la santidad de Dios. No hay comunión. Pero a pesar de todo eso, Cristo se puso en lugar mío y tuyo. Se hizo pecador para que tú y yo pudiéramos tener entrada al reino de los cielos.
tuvo compasión de nosotros. Por eso es tan importante. En ese tiempo ellos decían, no, es imposible que Dios pudiera hacer algo. Este era un castigo divino. Y cuando ellos ven que el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Cristo, el Adonai, el Kyrios, el Señor, el Amo, el Dios Todopoderoso, se compadece, mira misericordia a una mujer viuda. Para los de ese lugar, para los de la aldea de Naín, fue algo sobrenatural. Amén. El Dios encarnado estaba compadeciéndose. No nos olvidemos, los estoicos decían que era imposible que Dios tuviera sentimiento. Y cuando uno ve la historia de Jesucristo, ve de todos aquellos sentimientos dados hacia la humanidad. Aquí se le presentaba al hombre antiguo lo sorprendente que era el Hijo de Dios, cuyo corazón se conmovía a piedad. A la compasión de Jesús añade Lucas el poder de Jesús. Jesús fue y tocó el féretro. Fue un momento dramático. Jesús no es solo el Señor de la vida, es también el Señor de la muerte, porque la ha vencido y ha triunfado del sepulcro y ha prometido que por Él vive, los suyos vivirán también. Si hay algo hermoso que se ve aquí, es la autoridad que tiene Jesucristo sobre la muerte. Por eso ellos quedaron atónitos. Ellos tienen que haber quedado sorprendidos. Aparte del jolgorio, la alegría que tiene que haberse en ese momento. Pero ellos quedaron, ¿quién es este? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué poder? Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Los rabinos tenían legislado que al encontrarse un cortejo fúnebre se incorporase la gente a él. Aquí Cristo se adelanta a la madre para compadecerse de ella. La escena es de una gran delicadeza. Bien consciente de su poder, sin temores a la impureza legal por tocar un muerto, tocó el féretro y dio al joven la orden de levantarse, de resucitar. Pero la fórmula con que lo dice es de interés. Joven, yo te digo, a ti levántate. ¿Sabe por qué esto es importante? Porque el Señor da la orden de resucitar al joven en su propio nombre. Yo te digo a ti, el poder en nombre propio de la resurrección de los muertos, como el poder de vida o muerte, es poder en el Antiguo Testamento solamente era reservado a Dios. Y eso es lo que sorprende. Antes Elías había resucitado, ellos sabían la historia. Antes Eliseo también habían resucitado, estaba muy cerca de la ciudad de Sunam, donde la mujer el hijo de la sunamita fue resucitado por Eliseo. Y ahora estaban viendo ellos mismos a Jesucristo resucitar un muerto, teniendo la autoridad, y no en el nombre de Dios, no en ningún nombre, sino que Él le ordena, yo te digo que te levantes. Y eso es lo importante. Todo sucede de una manera muy sencilla, y esto es espectacular, porque a veces nosotros nos damos tantas vueltas, tanta parafernalia para hacer algo, y Jesucristo fue muy sencillo. Joven, yo te digo a ti, levántate. No hubo una oración en lengua, ni menos extraña. No hubo una oración de guerra, así, vamos a orar de guerra para que. No, la autoridad de Cristo, Él mostró su autoridad, su poder sobre la muerte. Y que no es algo menor, nosotros ahora a lo mejor lo vemos, su autoridad sobre, sí, es que era Cristo. En ese tiempo, trasladémonos a ese tiempo. Cuando no era común, cuando sabían que Jesucristo sanaba a leprosos, cuando sabían que Jesucristo devolvía la vista, cuando sabían que Jesucristo sanaba incluso a la distancia al siervo del centurión, pero no se habían tocado todavía con una resurrección.
Jesucristo resucitó a 3 personas dentro de su ministerio, o 3 que aparecen registradas, que sería al hijo de la viuda de Naín, ¿a quién más? Lázaro, ¿y quién más? Y la hija de Jairo. Fueron las 3 resurrecciones que hizo Jesucristo, y cada una fue escalando de diferente manera. ¿Se recuerdan? Esta es una viuda que ya iba a dejar a su hijo. La hija de Jairo estaba en el aposento y mucha gente le dijo, y Jairo era un preeminente, era una persona que tenía cargo dentro de la sinagoga. Y le habían dicho, ya deja al maestro tranquilo si tu hija ya murió. Y Jesucristo va y dice, no, ella duerme. Y se burlan de él. Y se burlan de Jesucristo. Y él llega y le dice, niña, Nanutakumi, levántate. Y se la entrega a su papá. Y la de Lázaro, ¿se recuerdan? Después de 3 días de haber estado muerto, Él lo levantó de entre los muertos. El dador de la vida muestra su autoridad a través de la muerte. Hay gente que vive sin esperanza, que piensa que después de la muerte no hay vida, o piensa que con eso ya se terminó. Pero Jesucristo nos dice que hay vida después de la muerte, que hay una esperanza. Por eso me encanta esta historia, por lo que hace Jesucristo, por su poder, por su autoridad, por su compasión. Es decir, son como dos extremos distintos de Jesucristo. Muestra toda su autoridad, todo su poder sobre la muerte, pero también muestra toda su compasión y su misericordia. Es magnífico. Jesús llama al joven difunto, su llamada infunde vida. El maestro con voz firme expresa, joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Versículo 15, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Notemos que la Escritura dice, lo entregó a su madre. La palabra de Dios guarda silencio ante su escena, sin duda tremendamente conmovedora. Los ojos de todos los que estaban presentes no lo pueden creer. Todos quedaron sobrecogidos de temor y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo y esta fama acerca de él se extendió por toda Judea y por toda la región cercana. Lo miraban solamente como un gran profeta que Dios había enviado a su pueblo. No había ningún otro ser para ellos, la concepción que tenían, que pudiera hacer este milagro. Para ellos, si hay alguien que podía levantar, tenía que ser profeta. Por eso dice que era un profeta. Esto era para consolarlo y ponerlo en libertad, sacándolo como ellos entendían el poder del yugo de los romanos como el Mesías. Por eso era tan importante, y Jesucristo normalmente cuando hacía un milagro, cuando hacía una sanación, dice, no lo divulgues, no digas nada. Porque la gente lo estaba levantando no como el Rey de Reyes, que venía a instaurar el reino de Dios, sino como el gran libertador. La gente llamaba a Jesús como un gran profeta porque recordaron como 2 profetas importantes en el Antiguo Testamento, Elías y Eliseo, resucitaron muertos. En Jesús se hizo patente el poder de Dios, la manifestación de Dios suscita temor. El temor y asombro por la acción poderosa de Dios es comienzo de la glorificación de Dios. La glorificación de Dios por los testigos proclama 2 cosas, 2 acontecimientos salvíficos. 1, ha surgido un gran profeta. Dios interviene decididamente en la historia. Jesús, en efecto, es un gran profeta de Dios. Y 2, Dios ha visitado benignamente a su pueblo. La fama de Jesús se extendió por toda Palestina y por la región circunvecina. El que ha escuchado la palabra de Dios la propaga. Si hay algo que causa cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios, cuando Dios actúa en nuestras vidas, cuando vemos cómo Dios se compadeció de nuestras vidas, es que nosotros debemos propagar la palabra de Dios. Es imposible que tú y yo nos podamos quedar callados. La iglesia debe recuperar
cuanto antes la compasión. Si hay algo que hemos perdido a lo mejor como iglesia, es la compasión por aquel que está perdido, por aquel que tiene necesidad. Hemos perdido aquella compasión de dolernos, de ver aquellas situaciones de las personas y que nos duela cómo se están perdiendo. Para muchos ya no vemos noticias, porque en las noticias que vemos, destrucción más destrucción. Entonces, para que no nos duela, mejor no vemos noticias. ¿Y dónde estamos compadeciéndonos? En nuestro círculo donde vivimos. A veces no nos metimos con ningún vecino para no saber lo que están viviendo o pasando. Nos encerramos en nuestra burbuja y hemos perdido como iglesia la compasión. Nos negamos a llevarles el mensaje. Si hay algo que sucedía a través de estas cosas que Jesucristo hacía, era que el mensaje de Cristo se propagara, se encendiera, llegara a cualquier lugar y rincón. Por más que Jesucristo les decía no digan nada, más hablaban de Él. Más la fama de Jesucristo se extendía. La pregunta que nosotros debemos hacernos en este tiempo, ¿nosotros estamos extendiendo el reino de Dios? ¿Estamos extendiendo esta fama de Jesucristo? ¿O nos quedamos callados? Sabe que esta semana, no sé si usted vio, yo vi unas fotos que de un estado de WhatsApp, que yo a veces veo los estados de WhatsApp, y vi literalmente y con mucha tristeza lo que sucedió este día 28 de septiembre en nuestra comuna. No sé si ustedes vieron las fotos. Cómo mucha gente en nuestra ciudad salió a desfilar detrás de procesión. A lo mejor algunos de ustedes andaban ahí. No detrás del Santito de San Miguel, pero sí a lo mejor compartiendo las cosas que se hacen, todo eso, las ventas que a lo mejor se realizan, y pueden decir que había mucha gente buscando una escapatoria, mucha gente buscando a lo mejor una forma de contentarse, de que a lo mejor este santo realmente le dé la protección por la cual ellos dicen y celebran las luminarias. Pero me daba tristeza cuál equivocado, cuál perdida está la gente buscando aquellas cosas para saciar su corazón. Y a nosotros como cristianos a veces nos cuesta tanto reunirnos, tanto venir a adorar a Dios, tanto venir a exaltar a este Dios maravilloso y poderoso, tanto exaltar a este Dios que se conmovió de nuestras vidas. Por eso no se canse usted de buscar, de hacer el bien, de buscar a Cristo. No se canse de predicar. Y aun cuando no lo quieran escuchar, siga predicando. Siga extendiendo el reino de Dios. Siga hablando de este Jesucristo. Siga hablando de la verdad que es Jesucristo. Más que la protección. Más que lo que a lo mejor, como algunos dicen, la casa, el auto, o arreglar tu matrimonio. Más que eso, Jesucristo nos da la esperanza de vida eterna. Jesucristo nos da la salvación, el rescate, para que tú y yo no vayamos a ese juicio que Dios tiene puesto sobre la humanidad por el pecado que nos aparta cada día más de Dios. Por eso es imperante que hoy en día tú y yo podamos hablar de este Jesucristo, de un Jesucristo compasivo, que
que tiene misericordia y de este Jesucristo que tiene autoridad sobre la muerte. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Amantísimo y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu bendición, por tu compasión hacia cada uno de nosotros, bendito Dios. No siendo merecedores de nada, bendito Dios, tú has tenido misericordia. Tú nos has mirado y nos has salvado. Nos has regalado aquella salvación y te damos gracias por eso. Ayúdanos, Señor, a compadecernos, a tener aquella misericordia. Que no sea de emociones, sino que sea realmente desde nuestras entrañas. Que podamos ir donde aquel que tiene necesidad, por aquel angustiado, por aquel que necesita de ti, bendito Dios. Por aquel que ha fallado y te ha negado. Ayúdanos a compadecernos, bendito Dios. Ayúdanos a hablar de ti, bendito Dios, de este reino maravilloso. Ayúdanos a ir donde está el enlutado, bendito Dios, y llevarle una palabra de paz, de tranquilidad, una palabra de confort, una palabra de fortaleza, bendito Dios. Ayúdanos a llevar tu evangelio a aquel que lo necesita. Al ver tanta gente salir, bendito Dios, ir detrás de imágenes, bendito Dios, veo la necesidad que hay en tu pueblo. Veo la necesidad que hay en nuestro Calbuco. Y veo la flojera que a veces tenemos nosotros, los que tú nos has puesto para llevar la palabra y no lo hemos hecho. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos a ir donde aquel que tiene necesidad, aquel que está en aflicción, aquel que es urgente que le podamos visitar y llevar una palabra. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque eres tú el Dios poderoso que tiene autoridad sobre la muerte y se conmueve de aquel que tiene necesidad. Porque eres el Dios cercano y no lejano. Porque eres el Dios que nos escucha y está en cada momento con nosotros. Te agradecemos por eso. Bendice nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder levantar tu bandera, la bandera de Cristo, a poder predicar, evangelizar, a que nuestros labios no se callen, sino que al contrario puedan llevar esta verdad a aquel que la necesita. Gracias te damos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga ricamente. Queda nuestro hermano Orlandito con el servicio.